Muy buen día, mi nombre es Marcela Jiménez y hoy vengo a hablar de los máximos exponentes de la teoría de las relaciones humanas. Vamos a empezar con Mary Parker Follett. Mary Parker fue la primera mujer con estudios profesionales en psicología y sociología que estudió el factor humano en las empresas y la forma de dirigirlo. Analizó un poco más a fondo el papel que desempeñaba el jefe de las empresas. Mary Parker fue una crítica abierta al Taylorismo, pues afirmaba que Taylor se basaba en los aspectos mecanicistas, olvidando por completo los aspectos psicosociales de los miembros de una organización. Mary Parker afirmó que cualquier puesto directivo de una empresa requiere de mucho más profesionalismo. Por lo tanto, los ocupantes de dichos puestos requieren estudios más especializados en dirección con fundamentos científicos y no basándose en la experiencia personal. Mary Parker afirmó que lo esencial del trabajo está en el uso de la autoridad y en la forma de coordinar al grupo. Asimismo, afirmó que las organizaciones y los administrativos están en constante conflicto, pero estableció que esto es bueno. ¿Por qué? Porque el conflicto es una fuente importante de información en la cual podemos ver diferentes puntos de vista de cómo resolver problemas. Para Mary, el conflicto era igual a un debate o a una discusión. Ella no lo definía como está definido normalmente en español. Para ella, el conflicto era debate o discusión. Mary Parker afirmó que un equipo muy bien coordinado necesita en sus juntas de trabajo analizar problemas y buscar unas posibles soluciones. Inevitablemente esas posibles soluciones van a tener afectaciones o cambios en algunas áreas. Por lo tanto, los equipos de trabajo deben aprender a discutir constructivamente y al mismo tiempo el gerente o el director de las empresas debe aprender a manejarlos y a coordinarlos para así aprovechar al máximo la información que se puede generar de dicho conflicto. Para Mary Parker, la habilidad de coordinar y de conducir una junta de trabajo requiere aprender a dialogar, es decir, hablar para acumular ideas y a la vez discutir para poder expresar el punto de vista de cada persona sin necesidad de mezclar sentimientos ni mucho menos resentimientos. Follett abrió la puerta a posibilidades del desarrollo de la forma de resolver un conflicto. Ella fue la creadora de la teoría del conflicto y estableció tres formas para resolver problemas. La primera fue el predominio, la segunda fue el compromiso y la tercera fue el conflicto constructivo. El predominio significa que el jefe decide lo que fortalece el autoritarismo. El segundo, que es el compromiso, es un acuerdo insano en el cual yo te apoyo si tú me apoyas. Y el tercero es un conflicto constructivo que ella dice que es una tarea del jefe para coordinar juntas directivas y así organizar una acción colectiva de la empresa. Este fue básicamente el aporte que hizo Mary Parker Follett a la teoría de las relaciones humanas, en la cual le da un aspecto importante al conflicto que se genera en las empresas para aprovecharlo en pro de la misma. Vamos a hablar de uno de los máximos representantes de la teoría de las relaciones humanas. Él fue Elton Mayo. Elton Mayo nació en Australia y fue un experto en psicología, en factores sociales y en las relaciones industriales. Elton Mayo fue considerado como el fundador de la teoría de las relaciones humanas y fue mundialmente conocido por sus intervenciones en la Western Electric, una empresa ubicada en Estados Unidos con más de 40.000 personas en líneas de producción. Antes de sus intervenciones, unos investigadores realizaron un experimento basado en la iluminación, en el cual dividieron al equipo de trabajo en dos, el equipo de experimentación y el equipo de control. Al equipo de experimentación le aumentaron la iluminación y registraron los resultados de la productividad. Al equipo de control lo dejaron sin iluminación para ver el efecto causal. Al aumentar la iluminación en el equipo de experimentación, se dieron cuenta que hubo un aumento en la productividad y determinaron que la luz era importante. Pero, más sin embargo, y para su sorpresa, se dieron cuenta que el equipo de control le pasó exactamente lo mismo.
hubo un aumento en la productividad y por lo tanto estas conclusiones no eran válidas. Así que se obligó a la empresa a requerir los servicios de la Escuela de Comercio de Harvard, la cual otorgó a Elton Mayo y a 2 de sus colaboradores para que continuaran con dichas investigaciones. Elton Mayo y sus colaboradores aceptaron que estaban frente a un fenómeno administrativo. Realizaron 3 experimentos. El primer experimento fue la importancia de la participación, en el cual Elton Mayo y sus colaboradores aceptaron que estaban frente a un fenómeno de carácter psicológico, en el cual establecieron que el error estuvo en que los trabajadores tenían conocimiento de que estaban siendo observados. Como conclusión, dijeron que esto fue lo que realmente determinó la mayoría de productividad. ¿Por qué? Porque los trabajadores se sintieron participativos y tomados en cuenta. Por lo tanto, esto fue el efecto causal del aumento de la productividad. El segundo experimento fue la importancia de la comunicación, en la cual Elton Mayo y sus colaboradores se dieron cuenta que los trabajadores no estaban siendo incorporados en la empresa ni en sus objetivos. Por lo tanto, necesitaban recoger información acerca de lo que los trabajadores pensaban acerca de sus supervisores y acerca de la empresa. Y se realizó una investigación por medio de entrevistas. La empresa organizó unas entrevistas de tipo cerradas en la cual habían opciones múltiples. Esta entrevista no tuvo resultados positivos porque los trabajadores no podían expresar sus ideas, así que se cambió el sistema a entrevista abierta y allí se borraron todas las respuestas y el trabajador pudo expresar mucho más lo que realmente sentía y lo que realmente pensaba acerca de la empresa y acerca de sus supervisores. Según este experimento, se llegaron a 2 conclusiones. La primera fue que los sentimientos y los estados de ánimo ejercían una influencia en la productividad de los trabajadores. La segunda fue que los obreros no estaban en condiciones de detectar esos factores que no le ayudaban a obtener una productividad. Por lo tanto, en las entrevistas era necesario ayudarlos, ya que muchas veces esos factores eran ajenos a la empresa, por ejemplo, como problemas familiares y problemas amorosos, entre otros. También se descubrió que la entrevista como tal sirvió como terapia, ya que como los trabajadores expresaban sus ideas, como que se desahogaban y tenían algo así como un descargue emocional. El tercer experimento fueron los efectos sociales y los grupos informales, en el cual Warner, uno de los colaboradores de Elton Mayo, estableció que las actitudes no estaban aisladas, por lo tanto no se deberían estudiar los estados de ánimo por separado. Aquí observaron las variaciones en cuanto a los incentivos económicos y las relaciones interpersonales. Y se llegó a la conclusión de que primero los incentivos económicos no repercutían en el nivel de productividad de los trabajadores. Y segundo, se llegó a la conclusión de que los trabajadores tenían entre sí una estrecha relación en el cual tenían unas ideas y unos valores similares sobre lo que pensaban de los supervisores y lo que pensaban de la empresa. De acuerdo a este segundo punto, Elton Mayo estableció que ni los incentivos ni las relaciones formales de autoridad determinaban la conducta, sino que estos grupos que se formaban dentro de las organizaciones eran lo que determinaban la conducta individual. Por lo tanto, estableció los grupos en 2, el grupo formal y el grupo informal. El grupo formal es el que está establecido por todas las jerarquías de la empresa y el grupo informal son esos grupos que se forman dentro de las empresas pero que no pertenecen a la organización formal como tal de una empresa. Con este análisis, Elton Mayo y sus colaboradores pudieron darse cuenta que los trabajadores siempre tenían cierto resentimiento hacia sus supervisores y a sus directores por la manera en cómo manejaban las empresas y la poca participación, la poca o nada participación que tenían ellos en las empresas. Por lo tanto, la terapia de las entrevistas les sirvió de mucho porque al tener un descargue emocional, ellos se sentían liberados y así podían trabajar un poco más ameno. Ahora vamos a hablar de Kurt Lewin. Kurt Lewin fue un psicólogo estadounidense de origen alemán que llevó a cabo estudios acerca de la dinámica de grupos, las relaciones interpersonales y la psicología social.
Se destacó por sus investigaciones acerca de los equipos de trabajo y de la forma de mejorar la comunicación de sus miembros, estudiando los factores que favorecen la cohesión y la cooperación de los miembros. Según Kurt Lewin, el elemento central del administrador es el liderazgo, ya que éste requiere cambiar en ocasiones la cultura y la visión que tienen los trabajadores acerca de cómo afrontar los problemas. Para Kurt Lewin, el liderazgo significa influir en otros para lograr un fin valioso. Aquí hay dos palabras claves, influir y fin valioso. ¿Qué es influir? Influir es la energía y el proceso que motivan a otras personas a realizar con motivación alguna tarea. Y un fin valioso es el objetivo que debe tener este contenido para beneficiar a todo el grupo. Kurt Lewin clasificó el liderazgo en tres: el liderazgo autoritario, el liderazgo democrático y el liderazgo de dejar hacer o dejar pasar. El liderazgo autoritario es el que el líder o el supervisor o el jefe impone sus ideas y no tiene en cuenta las opiniones de sus colaboradores. El liderazgo democrático es en el cual el jefe le permite la participación a sus colaboradores tomándolo en cuenta acerca de las decisiones del equipo de trabajo. En el liderazgo de dejar hacer o dejar pasar es en el cual el jefe permite que sus colaboradores realicen sus tareas de acuerdo a sus técnicas siempre y cuando cumplan con ellas. Kurt Lewin estableció el cambio organizacional, en el cual sostuvo que las organizaciones debían estar en un constante cambio. Pero cambiar la visión de todo un grupo de una empresa acerca de estos cambios implica, según él, 3 pasos. El primer paso es el descongelamiento. Esta es la etapa de la sensibilización de los trabajadores acerca de los cambios. Pero estos cambios llevan consigo unos rechazos de parte de los trabajadores por medio de actitudes, por medio de sabotajes, por medio de excusas, entre otras. Por lo tanto, Kurt Lewin estableció un modelo de campos de fuerza en el cual se implica todos los aspectos positivos y negativos que entran a jugar cuando hablamos del cambio de un orden que ya está establecido. Para Kurt Lewin, las fuerzas negativas son los hábitos de trabajo, los intereses personales, los intereses grupales, el miedo a perder el puesto, el miedo a perder el trabajo, entre otras. Y las fuerzas positivas son todos los beneficios que traen consigo estos cambios. Por ejemplo, las nuevas tecnologías, los nuevos cómputos, las nuevas divisiones de trabajo, entre otras. Kurt Lewin dice que el liderazgo debe disminuir o eliminar todas esas fuerzas negativas. El segundo paso es el cambio de división, en el cual se debe educar, capacitar y adiestrar a todo el personal a las nuevas formas y a los nuevos procedimientos de trabajo. Y el tercer paso es el recongelamiento, en el cual se generan nuevos hábitos de comportamientos, así como aplicación y aprendizajes de nuevas habilidades para los trabajadores. Por último, Kurt Lewin reconoció que el cambio en una empresa es demasiado complejo. Por lo tanto, estableció que el liderazgo es vital para esta transformación en las empresas. Él establece que las empresas necesitan, para mantener su estatus, mantener en un constante cambio, pues debido al avance tecnológico y a muchos otros factores. Ahora vamos a hablar de Skinner. Skinner nació en 1904 y fue un psicólogo de la Universidad de Harvard que a mediados del siglo XX estudió la conducta humana, por lo cual se le considera el padre del conductismo. El conductismo es una corriente psicológica que afirma que el comportamiento humano está determinado por el ambiente de trabajo con base en premios y en castigos, por lo cual él estableció 2 tipos de reforzadores: los reforzadores positivos y los reforzadores negativos. Los reforzadores positivos son las recompensas de las posibilidades de un comportamiento sano, y el reforzador negativo son los castigos de los comportamientos incorrectos, y esto tiende a evitar su repetición. ¿Cuál fue la aplicación del conductismo a la administración? A partir de los estudios de Skinner, las empresas generaron sistemas para reforzar las conductas de las empresas mediante promociones e incentivos.
y asimismo castigar o reforzar negativamente los comportamientos incorrectos y los bajos desempeños. Skinner estableció que los reforzadores positivos son los efectivos en el cambio del comportamiento de los trabajadores mucho más que los negativos. Este fue básicamente el aporte que hizo Skinner a la administración. En conclusión, esto fueron lo que estudiaron y lo que aportaron estos 4 representantes de la teoría de las relaciones humanas. Mary Parker estudió el factor humano en las empresas y la forma de dirigirlo y aportó la teoría del conflicto. Elton Mayo es considerado como el padre de la teoría de las relaciones humanas y estudió la participación de los trabajadores en las empresas y la importancia de su buena comunicación con los directivos. Kurt Lewin investigó sobre los equipos de trabajo y las técnicas para mejorar las comunicaciones entre los trabajadores y sus administrativos. Y Skinner es considerado el padre de la conducta humana y aportó sobre los reforzadores negativos y positivos en la administración. En conclusión, estos fueron los aportes que ellos hicieron. Muchas gracias.